Que llegue a la comisión política, a la junta directiva, a dar explicaciones en qué se basa o cuáles son sus pruebas para acusar a Arena y al FMLN de estar vinculados al alza de los homicidios en las últimas semanas. Y que si no tiene pruebas, que se discutan públicamente. Una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Que llegue a la comisión política, a la junta directiva, a dar explicaciones en qué se basa o cuáles son sus pruebas para acusar a Arena y al FMLN de estar vinculados al alza de los homicidios en las últimas semanas. Y que si no tiene pruebas, que se discutan públicamente. Una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Las pruebas en las que yo puedo dar mi declaración es los nexos políticos entre miembros de Arena y las pandillas. Miembros de Arena y las pandillas. Miembros de Arena y las pandillas. Manda fuego, señor. De tal punto que Arístides Valencia, Benito Lara, Norman Quijano, Paolo Luber, entre otros. No sé, me indigna. Tanto miembros de Arena como del FMLN están siendo procesados en los juzgados respectivos. Entonces nadie puede dudar de que existe un vínculo entre algunos de ellos, algunos miembros de estos partidos y las maras. De que existe un vínculo entre algunos de ellos, algunos miembros de estos partidos y las maras. Manda fuego, señor. Y es que este repunte del accionar de las maras no es porque se les ocurrió o porque hubo una iniciativa de ellos. Yo estoy convencido que atrás de esto hay vínculos políticos para movilizar a las maras para que atenten contra tantos salvadoreños. Para que atenten contra tantos salvadoreños. En política todo es posible. En menos de 4 días han muerto aproximadamente 77 personas en este país. Y Raúl Melara no da señales, no da signos de que va a procesar a estos maleantes. Incluyendo un niño de 12 años, incluyendo una mujer embarazada, una señora junto con su bebé, fueron asesinados el día de ayer. Fueron asesinados el día de ayer. No sé, me indigna. Y yo creo que la mejor prueba que podemos tener es el procesamiento de miembros de Arena y el FMLN en los juzgados. Manda fuego, señor. La tregua que dio el gobierno del FMLN también es otra prueba bastante importante que se puede aportar. Y bueno, yo creería que si ellos se dan por aludidos es porque sienten algún grado de responsabilidad. Y bueno, yo creería que si ellos se dan por aludidos es porque sienten algún grado de responsabilidad. En política todo es posible. ¿Está dispuesta a no seguir a junta directiva? Yo soy miembro de junta directiva, soy miembro de comisión política y esto que les estoy diciendo aquí yo se los puedo decir en su cara ahí. Ahora, diputado, ayer y el diputado Vargas decía que sus declaraciones son, cito textual, asquerosas y que si usted tiene las pruebas suficientes, que él mismo lo acompañe a presentar la denuncia a la Fiscalía General de la República. Yo creo que el general Vargas tiene un problema. Él quiere lograr algún tipo de notoriedad. En la opinión pública, él es una persona que pues está acostumbrado a mandar y hacer lo que se le dé la gana. Aquí no es un cuartel, aquí es una asamblea legislativa y yo hacerme acompañar de él no quisiera.
Yo creo pues que él está queriendo desviar la atención, pero lo que es evidente, lo que yo vuelvo a sostener, son claros los vínculos políticos de muchos miembros de Arena con las pandillas, al igual que el FMLN. ¿Esto implica que no se va a disculpar? No, yo no tengo por qué disculparme con ellos, lejos de ellos. Arena y el FMLN tendrían que disculparse porque miembros de sus partidos han tenido vínculos con las pandillas y ellos le deben una explicación al pueblo salvadoreño. Quienes están criticando las medidas que está tomando el gobierno y están hablando, incluso organismos internacionales están hablando de que estamos al borde de que se convierta el Estado en dictatorial por las medidas que está tomando. Y se han dicho ya varias organizaciones que se están violando los derechos humanos de los pandilleros con las medidas que se han tomado últimamente. Quienes están violando los derechos humanos de todos los salvadoreños son los mareros y pandilleros. Sigan siendo tan corruptos y sabandijas. Terroristas. Ellos son los que deben de ser separados, eliminados de las calles de nuestro país y ser juzgados también en su caso. Y la autoridad respectiva tiene toda la facultad de poder perseguirlos y si es necesario, si enfrentan la justicia, poderlos aniquilar. Maravillosa jugada. ¿Hay agenda detrás de estas organizaciones internacionales? Hay gente que vive de esto, internacionalmente vive de esto y con esto saca un rédito político, pero también hay gente involucrada con los pandilleros, que parte de la renta que ellos cobran a tantos salvadoreños les proporcionan dinero también. Todo esto tiene unas conexiones y unos nexos. En política todo es posible. Diputado, en otro tema, quisiera conocer su opinión. Ayer la Junta Directiva acordó extender por 15 días más el estado de emergencia. Esto implicaría obviamente que el gobierno también extienda la cuarentena domiciliar teniendo en cuenta que vence hoy. Pero ya vemos bastantes personas que están saliendo de su casa, hay más carros, gente incluso que está saliendo a trabajar, haciendo cosas en la calle. ¿De alguna forma se está violando la cuarentena domiciliar? Bueno, la gente está relajándose mucho con respecto a las medidas preventivas y esto los pone en un gran riesgo. De hecho, creo que estas 2 semanas, lo puede explicar mejor el personal de salud, pero serán 2 semanas complicadas por el nivel de contagio que puede existir. Lo mejor sería que la gente pueda resguardarse estas 2 semanas hasta el 15 de mayo. Estamos viendo cómo está incrementando diariamente, hay 20, 24 personas y si esto no se detiene, corremos un riesgo bastante grande. Yo creería que si es necesario el presidente debería de intentar una cuarentena domiciliar obligatoria. Haciendo hincapié en poder restringir nuevamente el libre tránsito para que nadie salga de aquí hasta el 15 de mayo, con pocas excepciones. Estamos prácticamente en la situación más grave que puede haber y yo creería pues que lo mejor es que la gente atienda, pero la petición es que estos 15 días, si pudiéramos aprobar nuevamente el régimen de excepción de libre tránsito, sería lo ideal. Diputado, pero ¿y la gente que está saliendo de su casa por necesidad a trabajar porque ni siquiera salieron beneficiados con el bono de $300? Es una muy buena pregunta, la verdad. Pueden haber excepciones, ¿verdad? Pero en este momento quizás es importante la vida de los salvadoreños. Y yo quería comentarles que tengo la pieza que voy a presentar sobre el tema para eliminar el bono de los diputados para el mes de junio y diciembre, para que este no pueda ser entregado y se pueda distribuir en otras cosas que necesita el país. Esta pieza lo que busca es aportarle aproximadamente casi $500,000 al erario nacional para que puedan ser invertidos en equipos médicos en lo que se estime conveniente. Casi $500,000 al erario nacional para que puedan ser invertidos en equipo médico en lo que se estime conveniente. Gracias.